las heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Al finalizar la Guerra Civil Española, el poeta Miguel Hernández regresa a su pueblo natal. Allí es reconocido por sus paisanos como activista republicano. Es apresado, encarcelado y juzgado por un consejo de guerra. La sentencia, pena de muerte. «29 años antes, el 30 de octubre de 1910, nacía en Orihuela Miguel Hernández Gilabert. Situada al sur de la provincia de Alicante y atravesada por el río Segura, Orihuela es, por aquellos tiempos, una pequeña ciudad de provincias tremendamente conservadora y espiritual, plagada de iglesias y conventos, de una enorme belleza monumental y natural, rodeada de fructíferos huertos y en cuyos flancos se levanta la voluptuosa sierra que abraza la ciudad como si de oro se tratara. Cuando Miguel viene al mundo, sus padres, don Miguel y doña Concheta, ya tienen 2 hijos. El padre de Miguel es un hombre duro y autoritario. Se dedica al comercio del ganado y la familia goza de una buena posición económica. Eso sí, dentro de un ambiente austero y humilde. Esa prosperidad hace que antes de que Miguel cumpla los 4 años, la familia se traslade a una casa mejor situada en la calle de arriba. Dicha casa se encuentra a los pies de la Sierra de Orihuela y tiene un huerto con árboles y plantas. Desde pequeño, Miguel está en continuo contacto con la naturaleza y sus misterios. A los 4 años y medio, don Miguel matricula a su hijo en un colegio de preescolar, donde permanece tan solo 10 meses. A los 8 años, Miguel retoma su formación ingresando en las escuelas del Ave María, donde estudia durante 5 años, hasta su ingreso como alumno externo en el prestigioso Colegio de Santo Domingo, que precisamente se encuentra al lado de su casa. Desde ese momento, Miguel comienza a destacar por encima de sus compañeros y gracias a su enorme rendimiento, los padres jesuitas deciden subvencionar la continuación de sus estudios en el colegio. Pero a los 14 años, su padre decide que deje de estudiar y se dedique a pastorear el ganado de la familia. Nada puede hacer Miguel en ese momento ante tan drástica decisión, que trunca la posibilidad de acabar sus estudios de bachiller. Todos los días, Miguel se levanta muy temprano y saca las cabras a la ladera que hay detrás de su casa. Es también por aquella época cuando Miguel comienza a componer sus primeros versos mientras pastorea al rebaño, descuidando en muchas ocasiones sus labores de pastor y recibiendo alguna que otra reprimenda de su padre. Y es que el padre no ve con buenos ojos la afición de su hijo por las letras, por lo que Miguel se ve obligado a leer y escribir a escondidas, por la noche, con mucho cuidado de que su padre no le descubra.
Me reclino en los hierros del alarbe ventano, con los ojos perdidos en un astro lejano, y el oído despierto para todo rumor. Esta noche de otoño que de mayo parece, de dulzura me parte, de ansiedad me estremece, de poesía me ahoga y me mata de amor. La formación de Miguel continúa de manera autodidacta gracias al acceso de diferentes bibliotecas, entre ellas la de Luis Almarcha, canónigo de la Catedral de Orihuela, quien le descubre a Miguel autores imprescindibles, y también al contacto con un grupo de jóvenes que formarán la Tertulia de la Tahona, por la panadería de uno de ellos, Carlos Fenol, un chico con un considerable talento para escribir, quien introduce a Miguel en los ambientes cultos de Orihuela y le ayuda a publicar sus primeros versos en revistas de la comarca. Miguel y sus amigos escritores comienzan a reunirse en la Tahona de Fenol, donde recitan poemas, representan obras teatrales, cantan y bailan rodeados de harina, bollos y pan recién hecho. Y es en esos días cuando Miguel conoce al que se va a convertir por aquel entonces en su mejor amigo, José Marín, es decir, Ramón Sige, que era el seudónimo que utilizaba como escritor. Ramón Sige es un chico de prodigiosa inteligencia y muy delicada salud, de una gran ambición intelectual, pero sus ideas son muy radicales, de un cerrado catolicismo y un antiliberalismo extremo, las cuales intenta por todos los medios inculcar a su amigo. Miguel Hernández tiene entonces 19 años y ya empieza a ser reconocido por la gente de su ciudad como un prometedor poeta. Por mediación de su amigo Sige, se presenta oficialmente en sociedad en un acto organizado por el Casino de Orihuela, donde recita la Elegía Media del Toro, ante el asombro y la admiración de todos. Miguel ha cumplido 21 años y poco le queda ya por hacer en una ciudad tan pequeña y cerrada como Orihuela. Su objetivo prioritario en esos momentos es trasladarse a Madrid para probar suerte como escritor. Sin tiempo que perder, comienza los preparativos para irse a la capital, hasta que finalmente, la tarde del 30 de noviembre de 1931, con una libreta repleta de poemas bajo el brazo, Miguel emprende su primer viaje a Madrid. Miguel llega a Madrid el 2 de diciembre de 1932, 8 meses después de ser proclamada la Segunda República Española. Desde la estación de Atocha, donde se apea del tren, se dirige a una modesta pensión. Madrid no es como yo lo soñaba, dice en una de sus cartas, y es que la capital decepciona bastante al poeta, con su crudo invierno, el ruido, las prisas, la multitud. Después de varias entrevistas con gente influyente y vanos intentos por encontrar trabajo, a Miguel se le cierran todas las puertas. Comienza muy pronto a sentirse solo y desamparado. Esto, unido a que el dinero se le va agotando, hace que Miguel se desespere. Por fin, aparece publicado un reportaje sobre el poeta en Estampa, una importante revista de la época. Dicho reportaje presenta a Miguel como un pastor poeta. Cuando él quería darse a conocer, cuando quería triunfar en Madrid, ¿qué pasa? ¿Quién va a hacer caso a un poeta entre 1000? A uno entre tantos que van a la corte para que les escuchen. Entonces él se da cuenta de que al principio, en una de las primeras entrevistas que le hacen, aparece explotado la imagen pintoresca del poeta Cabrero, ¿no? Y Miguel dice, bueno, pues si me hacen caso por esta curiosidad, yo voy a llevarla a cabo, a mí no me importa, con tal de que me hagan caso, con tal de que me publiquen mis poemas y con tal de que yo triunfe, que es lo que quiero, ¿no? Y él mismo explota, cuando se da cuenta de que eso hace gracia, empieza a explotar lo de esa vertiente de poeta cabrero, de poeta pastor, que le viene bien, ¿no? Pero bueno, no es que él le gustara especialmente, sino que le venía muy bien en aquel momento. Pero Miguel no consigue encontrar trabajo o una beca con la que subsistir, con lo que su situación se agrava enormemente, llegando incluso al límite de vivir como un indigente, pasando hambre y viéndose obligado a dormir en el metro. Tras 5 meses de frustrados intentos en la capital, agobiado y decepcionado, Miguel se ve obligado a volver a Orihuela. Su llegada al pueblo se interpreta como un fracaso, pero él sabe que no ha sido así
Su poesía ha sufrido una notable transformación y mejora. En su estancia en Madrid, ha ido acumulando una extensa obra que está dispuesto a publicar como sea. Para ello, acude al diario La Verdad de Murcia, que dedica a los jóvenes poetas una colección de poesía llamada Sudeste. Comienza el año 1933. Miguel está a punto de publicar su primera obra, y para ello realiza continuas visitas a Murcia a ver a Raimundo de los Reyes, su editor, y corregir las pruebas del libro. En una de esas visitas se produce el primer encuentro con su admirado Federico García Lorca. Cuando ambos poetas son presentados, Miguel, visiblemente nervioso y emocionado, se pone a recitar alguno de sus poemas, siendo al terminar elogiado por Federico. Pero tras dichos elogios, Miguel se atreve a decir: Claro, con que ya soy el primer poeta de España. A lo que Federico responde: Hombre, no tanto, no tanto. Desafortunadas palabras las de un ingenuo Miguel, que se atreve a proclamar sin ningún pudor que él es el mejor poeta de España delante de quien sin duda alguna estaba considerado como el mejor poeta español. A partir de ese momento, la devoción que Miguel Hernández sentía por Federico García Lorca nunca será recíproca. Finalmente, Miguel Hernández ve publicado su primer libro, Perito en Lunas, el 20 de enero de 1933. Hay un constante estío de ceniza para curtir la luna de la era. Más que aquella caliente que aquel ira, y más, si menos, oro, duradera. Una imposible y otra alcanzadiza. ¿Hacia cuál de las dos haré carrera? Oh, tú, perito en lunas, que yo sepa qué luna es de mejor sabor y cepa. Pero para desgracia de Miguel, el libro no tiene la repercusión que él esperaba. A Miguel le duelen las críticas a su primera obra. No consigue asimilar la incomprensión de sus colegas hacia sus composiciones. Desesperado, decide enviar una carta a Lorca reclamando su apoyo, a la cual el poeta de Granada responde instándolo a que luche y no cese en sus propósitos. Pero Miguel se enfada al ver que son solo palabras vacías y le escribe otra carta insistiendo en la ayuda solicitada. Dicha carta debió disgustar bastante a Federico, tanto que a partir de ahí dio su amistad con Miguel por finalizada. En una última carta dirigida al escritor granadino, ya desesperado, le dice: Si para ti no significa nada mi amistad, para mí mucho la tuya. Y es que a García Lorca le producía alergia la sola presencia del poeta oriolano, cuya insistencia agobiaba enormemente a Federico, que hacía lo imposible por evitarlo cuando en los siguientes años tuvieron la oportunidad de encontrarse. Como todo poeta que se precie, Miguel también experimentaba sus primeros desengaños amorosos. A los 23 años, se declara una rubia costurera de Orihuela, Carmen Samper, la Calabasica, sin ser correspondido. Pero muy pronto, otra oriolana costurera también pasa a ocupar los pensamientos del poeta. Se llama Josefina, es hija de un guardia civil y trabaja en un taller de costura en la calle Mayor. Miguel lo hace en una notaría muy cerca y cada vez que pasa por delante del taller de Josefina, se acerca para verla, pero todavía no se atreve a decirle nada. Hacia febrero de 1934, Miguel planea su segundo viaje a Madrid. Sus amigos le organizan un homenaje de despedida con el fin de recaudar fondos para su subsistencia en la capital. Con un libro de poemas ya publicado y un cierto prestigio como poeta en su tierra, Miguel sabe que este segundo intento será muy diferente al primero. Decidido y esperanzado, a mediados del mes de marzo, Miguel emprende su segundo viaje a Madrid. Cuando llega a la capital, se encuentra con una ciudad completamente distinta a la que se encontró en su primer viaje. Madrid ha sufrido una transformación ideológica radical. Una profunda crisis asola la Segunda República,
gobernada en estos momentos por las derechas, que han paralizado todas las reformas iniciadas en el anterior bienio, dirigido por los republicanos de izquierda y los socialistas. En un contexto de lucha política radicalizada, la mayoría de los artistas e intelectuales del momento van a mostrarse activamente comprometidos con la izquierda. El poeta llega a Madrid con una obra teatral bajo el brazo y el firme propósito de estrenarla en la capital cuanto antes. Se trata de un auto sacramental, de signo católico y moralizante, pero que no parece encajar en el panorama literario del momento. Dicha obra aparece publicada unos meses después en la revista católica Cruz y Raya, circunstancia que al menos le abre a Miguel las puertas de los círculos intelectuales de la capital. Miguel tiene una estancia intermitente en Madrid, con continuos viajes a Orihuela. En agosto de 1934 va allí a pasar unos días y vuelve a rondar a la moza que le tiene encandilado, Josefina Manresa. Él la conoció en la calle Mayor. Ella era modista y él pasaba y le silbaba y luego iba al cuartel y se paraban los pajaricos y él le silbaba y ya le decía a su madre de Josefina, ya está ahí Miguel. Por fin, un día decide acercarse a ella y, percatándose de los charcos que inundan las calles, le dice: ¿Quiere usted una barca para pasar? Ocurrencia que es correspondida con una sonrisa de Josefina. Aún así, como era costumbre en la época, la dama finge una indiferencia total hacia su enamorado y ni siquiera se digna decirle su nombre. Otro día, Miguel decide abordarla por sorpresa entregándole un poema, atrevimiento al que Josefina ya no se resiste y termina abriéndole su corazón. Finalmente, la relación entre el poeta y la costurera se formaliza en septiembre de 1934. Josefina era una mujer sencilla, poco instruida, muy religiosa, de una inmensa belleza, rasgos todos ellos que enamoraron profundamente a Miguel. 1935 es un año decisivo para Miguel. En la primavera de ese año se produce su primer encuentro en Madrid con el escritor chileno Pablo Neruda, con el que entabla una gran amistad. Neruda hace lo imposible por encontrar una colocación para Miguel, hasta que al fin un vizconde se interesa por el poeta ofreciéndole el cargo que él quiera. Cuando Neruda le comunica la noticia a Miguel, este responde tras varias horas pensándoselo y con un gesto muy serio: ¿No podría el vizconde encontrarme un rebaño de cabras por aquí cerca de Madrid? A partir de ese momento, se inicia un giro vital y poético en Miguel Hernández. Traba amistad, además de con Pablo Neruda, con Vicente Aleixandre y otros poetas que influyen en su manera de entender la poesía. Entra en contacto con la Escuela de Vallecas, una serie de artistas con una concepción antiurbana, naturalista y rural del arte, que se acopla a la perfección con la visión del arte que tiene Miguel, entre cuyos miembros estaban el pintor Benjamín Palencia, el escultor Alberto Sánchez y la pintora Maruja Mayo. Además, se une a las denominadas misiones pedagógicas, un grupo de intelectuales cuya labor es la de divulgar la cultura por los pueblos más atrasados de España, acercándoles al teatro y al cine. Labor que está muy en consonancia con el carácter solidario y populista de Miguel. Y por fin, consigue un trabajo como colaborador en una enciclopedia de toros de la que José María de Cosío es director literario. Y es así, como poco a poco, Miguel va encontrando su sitio en Madrid. Al mismo tiempo, se va distanciando de todos sus amigos de Orihuela, de su familia, de su novia, sumergiéndose en una vida absorbente en aquel Madrid de irrepetible efervescencia cultural. El proceso de transformación ideológica que Miguel sufre también conlleva un replanteamiento de su relación con Josefina. Tras varios meses sin poder ir a Orihuela, el poeta le escribe una carta en la que le propone la ruptura de su relación. Lo justifica diciendo que tiene ya una vida hecha en Madrid y que le sería imposible vivir en Orihuela. Finalmente, en el verano de 1935, Miguel da por concluido su noviazgo con Josefina. Pero en la ruptura de Miguel y Josefina hubo otro motivo más,
la relación que por aquellos meses mantuvo el poeta con la pintora gallega Maruja Malló. Maruja es una artista muy respetada y celebrada en los círculos artísticos madrileños. 8 años mayor que Miguel, es una mujer excéntrica, independiente, muy adelantada a su tiempo. Entre ambos surge enseguida una irremediable atracción. Salen a dar largos paseos por la Sierra de Madrid y cuando la pasión se vuelve irresistible, sin reparos, se dejan llevar por las urgencias del amor. El romance fue muy comentado en los ambientes literarios de la época, pues ellos no hacían nada por ocultar su amor. Pero su conclusión les afectó de manera bien distinta. Para Maruja, Miguel fue una aventura más en su agitadísima vida amorosa. Para Miguel, Maruja supuso la culminación sexual de la pasión amorosa, aunque pronto descubrió con amargura que se trataba de una relación sin futuro. No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita. Este rayo ni cesa ni se agota, de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. En el verano de 1935, Miguel contacta con un grupo de intelectuales murcianos, Carmen Conde y Antonio Oliver, y los hermanos Carlos y María Cegarra, poetas de la Unión. Con esta última, Miguel traba una bonita amistad y la anima a irse con él a Madrid, pero María nunca tendrá el valor de dejar su pueblo y probar suerte en la capital. A principios de 1936 aparece publicada la que con el tiempo será considerada como la mejor obra poética de Miguel Hernández, El rayo que no cesa, un libro que es fruto de una gran crisis sentimental del poeta y cuyos textos están inspirados en las mujeres que hasta el momento han ocupado su corazón, Josefina, Maruja y María, sin contar el último de los poemas del libro, dedicado a su gran amigo Ramón Sige. Y es que a Miguel le aguarda otro duro golpe. El 23 de diciembre de 1935 muere en Orihuela su amigo del alma Ramón Sige, con tan solo 22 años. A él le dedica la última composición del rayo que no cesa, la elegía, uno de los más bellos, emotivos y desgarradores poemas que se han escrito nunca en la literatura española. El desconsuelo y la enorme tristeza que asolan a Miguel por no haber podido despedirse de su amigo, le arrebatan estos versos. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. La publicación de El rayo que no cesa produce un gran impacto en los ambientes literarios y Miguel no para de recibir elogios por su obra. Va consiguiendo lo que tanto anhelaba, gozar del éxito literario y merecer el reconocimiento de sus colegas. Cuando Miguel llega a Madrid y quiere alcanzar a la generación del 27, que eran los grandes poetas del momento, él llega tarde a la estación, pero le da tiempo a correr y coger el último vagón. Miguel Hernández llega al último vagón, así explicado metafóricamente, y se sube. Alcanza ese tren de la modernidad y de la generación del 27, que siempre se ha dicho que fue la edad de plata de la literatura española y la edad en la que la literatura española se pone al mejor nivel. Pero hay algo que le provoca una profunda insatisfacción. A Miguel no le gusta vivir en Madrid y sufre continuos desengaños con personas a las que creían sus amigos. No soporta la hipocresía y la mediocridad del mundo en el que se mueve. Un día que pasea meditabundo a orillas del Jarama, a Miguel le sucede algo profético. Una pareja de la Guardia Civil le detiene por no llevar su cédula de identidad.
es interrogado y con naturalidad confiesa ser escritor. Pero los guardias no le creen. Sospechando que se trata de un malhechor, le abofetean y propinan una serie de golpes. Cuando por fin le sueltan, acude lleno de rabia a ver a Rafael Alberti y le comunica su deseo de afiliarse al Partido Comunista, al que ya pertenece el poeta gaditano. Miguel no puede soportar las injusticias y ese día lo ve todo más claro. Después de tantos avatares y malas experiencias, Miguel comienza a pensar en regresar al redil, a su Orihuela querida y a los brazos de su antigua amada. Reanuda, por tanto, con insistencia, su correspondencia epistolar con Josefina Manresa. Le muestra sinceramente su arrepentimiento y consigue volver a ganarse su confianza y amor. En una de esas incontables cartas, Miguel le dice: No te niego que he conocido a otras mujeres, pero he visto la diferencia enorme que hay entre tú y ellas, y te prefiero a ti sobre todas. Tú vales más que ninguna. Eres sencilla, buena y honrada, y tienes todo lo que yo puedo y quiero exigir a una mujer. Con el tiempo, las diferencias de alma que hay entre nosotros dos se ajustarán y nos comprenderemos todo lo que pasa entre nosotros y todo lo que somos. El ambiente en Madrid a comienzos de 1936 es de absoluta crispación, debido a la creciente radicalización de la vida política. Los 2 años de gobierno de la derecha han sido un auténtico desastre, y los resultados de las elecciones de febrero dan la victoria al Frente Popular, constituido por una coalición de izquierdas que derrota a la coalición de los grupos de derechas lideradas por Gil Robles y Calvo Sotelo. Manuel Azaña es nombrado presidente de la República. En un ambiente social cada vez más tenso, los partidos de derechas, que no se resignan a su suerte, adoptan una posición cada vez más radical y fascista que busca de forma evidente el fin del sistema democrático. El 13 de julio del 36, cuando la deriva de los acontecimientos parece ya irreversible y todo hace pensar que de un momento a otro el conflicto va a estallar, Miguel es invitado a acudir a una entrevista en Unión Radio, la emisora del 5º Regimiento. Mientras Hernández se dirige a la emisora, Federico García Lorca toma la funesta decisión de marcharse a Granada con su familia. Cuando Federico sube al tren que le llevaría a un trágico destino, Miguel recita por los micrófonos de Unión Radio su poema titulado Sino Sangriento. Me dejaré arrastrar hecho pedazos, ya que así se lo ordenan a mi vida la sangre y su marea, los cuerpos y mi estrella ensangrentada. Seré una sola y dilatada herida hasta que dilatadamente sea un cadáver de espuma, viento y nada. Un mes después, en agosto de 1936, Federico García Lorca era fusilado en Granada. El 17 de julio de 1936 se desencadena en Melilla un alzamiento militar que hace estallar la guerra civil. Media España se enfrenta a la otra media por medio de una guerra. Miguel logra salir de Madrid a finales de ese mes y viaja a Orihuela para reunirse con los suyos. En agosto es asesinado Manuel Manresa, padre de Josefina y guardia civil. Tan trágica circunstancia para la familia de su novia trastorna profundamente a Miguel, pero los acontecimientos le exigen regresar a Madrid y así lo hace, encontrándose con una ciudad mucho más tranquila de lo que había imaginado. Acude entonces a ver a su hermana Elvira, que vive en Madrid con su marido e hija, y marcha junto con su cuñado a alistarse como voluntario en el 5º Regimiento del Ejército Republicano. La gran mayoría de intelectuales del momento y el propio Miguel Hernández se unen en la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura e instalan su centro de operaciones en el Palacio de los Marqueses Heredia Espinola, que había sido requisado para tales fines. Pero Miguel, además, se alista para el combate, ya que ahora más que nunca cree en la necesidad de luchar por el pueblo desde el frente. Su actividad como miliciano comienza muy pronto, casi sin preparación de ningún tipo.
con el quinto, con el quinto regimiento. Madre, yo me voy para el frente, para las líneas de fuego. Madre, yo me voy para el frente, para las líneas de fuego. Anda, jaleo. Sin embargo, un par de meses después, Miguel es reclamado para otros cometidos más acordes con la figura de un poeta, que en esos momentos resulta más útil para las tareas propagandísticas y culturales del Ejército de la República. Y así es como Miguel Hernández pasa a formar parte de la 10ª Brigada, dedicada a tareas culturales, conocida popularmente como el Batallón del Talento, a las órdenes del periodista cubano Pablo de la Torriente. Desde su nuevo puesto, Miguel se dedica a las tareas de elaborar un periódico divulgativo, alfabetizar a las tropas, repartir la prensa y recitar poemas con el fin de levantar la moral de los soldados, quienes le siguen como a un predicador. Miguel les seducía con su palabra, con su entusiasmo, con su humanismo. Su tarea propagandística caló profundamente allí donde fue reclamado. Su producción literaria de aquellos años, tanto en prosa como en verso, está al servicio de la causa republicana. La poesía pasa a convertirse en aquellas circunstancias en una potente arma de combate. Y es precisamente en este momento cuando Miguel, convertido en un poeta de la guerra, logra su mayor éxito popular, alcanzando el nivel de reconocimiento de sus poetas más admirados. La poesía de compromiso ideológica, nadie se atreve a hacerla porque es muy difícil. De repente aparece una figura ahí en medio, de una talla inmensa y que empieza a crecer. El muchacho que se había subido en el último vagón del tren empieza a pasar de vagón en vagón y se coloca al frente de la máquina con una poesía absolutamente genial, que es capaz de tener el gran nivel intelectual de la gran poesía y además conectar con el pueblo y ponerse al servicio de un pensamiento. En ese momento incluso las enciclopedias llegan a incluir a Miguel Hernández como la solución a la fórmula. Es posible efectivamente hacer arte comprometido, arte verdadero y además con ideología. Debido a la incertidumbre de la guerra, en marzo de 1937, Miguel y Josefina se casan por lo civil en el juzgado de Orihuela. A los pocos días de su boda, parten con destino a Jaén, a la residencia de altavoz del Frente Sur, donde Miguel va a servir a partir de ahora. Durante 4 semanas gozan allí de su luna de miel, paseando entre los olivos, mecanografiando Josefina los escritos de Miguel. Allí concibió algunos de los poemas más significativos de Viento del Pueblo, como Aceituneros o El Niño Yuntero. Son días felices para la pareja, que no obstante, poco van a durar. Apenas cumplido un mes, Josefina debe partir a su pueblo para estar con su madre, que se halla muy enferma. A los 3 días fallece, y Josefina debe quedarse en Orihuela atendiendo los asuntos familiares. No tarda en comunicarle a Miguel que van a tener un hijo, noticia que el futuro padre recibe con infinita ilusión y alegría, aunque también con un poco de resignada tristeza por no poder encontrarse junto a su mujer. Estos nuevos acontecimientos en la vida de Miguel Hernández le hacen concebir una poesía menos puramente bélica, una poesía que busca el equilibrio entre lo íntimo y lo popular, como la famosa Canción del Esposo Soldado. He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de cierva concebida. Para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos. A comienzos del verano de 1937 se publica Viento del Pueblo, la obra que contiene los poemas que Miguel ha ido forjando en este tiempo de guerra, ilustrado con una serie de fotografías de la época. En la dedicatoria a su gran amigo Vicente Alexandre, expresa
toda una declaración de intenciones. Vicente, a nosotros que hemos nacido poetas entre todos los hombres, nos ha hecho poetas la vida junto a todos los hombres. Los poetas somos viento del pueblo. Nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. En Viento del Pueblo, Miguel es un mero transmisor del sentir del pueblo, y como el viento, recoge sus sentimientos y los transforma en el arte más sublime, empleando un tono combativo, optimista y esperanzador. En agosto de 1937, a Miguel le seleccionan para formar parte de la delegación española que asistiría al V Festival de Teatro Soviético de Moscú. Allí, concede entrevistas, acude a reuniones, a representaciones teatrales, llevando un ritmo frenético que casi no puede soportar. A su vuelta, de paso por Londres y París, se da cuenta de lo poco que importaba en Europa la terrible contienda que asolaba España. Miguel regresó de aquel viaje notablemente transformado, agotado, mucho más introvertido y retraído de lo habitual, y con la salud bastante desmejorada. Decide entonces tomarse un bien merecido descanso y pasar algún tiempo más con Josefina, que ya se encuentra en avanzado estado de gestación. Aún así, en diciembre de 1937 se reincorpora al frente en Teruel. Estando allí, recibe la noticia del nacimiento de su hijo, Manuel Ramón. Miguel acude enseguida a verlo enormemente emocionado. Varios acontecimientos de la vida del poeta, como su viaje a Rusia y el nacimiento de su primer hijo, provocan un cambio bastante acusado en la motivación y en la obra de Miguel Hernández. A finales de 1938, la guerra ya se da por perdida, y marchito el entusiasmo revolucionario, Miguel, decepcionado y cansado de una guerra sin sentido, se vuelve a encerrar en sí mismo, todo lo cual dará lugar al que será su siguiente libro de poemas, El hombre acecha. Mientras tanto, su salud va resintiéndose cada vez más. Miguel está agotado, tanto que para recuperarse ingresa en un hospital de reposo en Benicàssim. Dando un día un paseo por la playa, Miguel escribe en la arena: Concha, Josefina, Manolillo. Uno de los enfermos que está allí ve esos nombres y le pregunta quiénes son, a lo que Miguel responde con cierta melancolía: Mi madre, mi mujer, mi hijo. En octubre de 1938, Miguel se encuentra en Orihuela junto a su hijo, que, víctima de la desnutrición, está gravemente enfermo. Al poco tiempo, muere, con tan solo 10 meses de edad, sufriendo Miguel el golpe más duro de su vida. Pero Miguel se consuela al conocer que su esposa está de nuevo embarazada. Entonces, el poeta escribe un enternecedor poema donde deposita toda la esperanza que le queda en el vientre de su esposa, en ese nuevo hijo que va a nacer. Menos tu vientre todo es confuso. Menos tu vientre todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre todo es oscuro, menos tu vientre, claro y profundo. A principios de 1939, Josefina da a luz a su segundo hijo, Manuel Miguel. A excepción de la capital, en el resto de España se respira ya la inminente derrota republicana y el final de la guerra civil. Durante esos días, Miguel regresa a Madrid y en su visita al Palacio de Heredia Espínola, donde todavía se hallan muchos de los artistas e intelectuales antifascistas, se encuentra con que están celebrando una fiesta como habían hecho muchas otras veces.
Miguel no puede por más tiempo ocultar su indignación ante tanto lujo y diversión, sabedor de las desgracias que están sucediendo en España. Enfadado, le dice a Rafael Alberti: Aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta. Ante tal comentario, María Teresa León, compañera de Alberti, le propina una enérgica bofetada que le hace caer al suelo. La guerra civil tuvo un efecto devastador sobre el grupo de escritores y artistas que se había fraguado durante los años de la República, la generación del 27, truncando su excepcional proyección de futuro. La represión franquista asesinó a García Lorca durante la guerra y obligó al exilio a muchos otros, como Machado o Cernuda. La mayoría de intelectuales y artistas permanecieron leales a la República. Algunos apoyaron el levantamiento militar. La generación más joven, la del 36, se vio literalmente arrojada a la guerra. Entre ellos estaba Miguel Hernández. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes, si no es amor la empresa. Tristes, tristes, si no es amor la empresa. El 28 de marzo de 1939, con la toma de Madrid por parte del ejército fascista, se da por concluida la guerra civil. A Miguel le aconsejan que huya de España, ya que su nombre sería el primero en aparecer en la lista de represaliados por su activa participación en la guerra. En aquellos momentos, cualquier decisión tomada a tiempo podía significar la salvación o la condena. Tras rechazar el asilo político que le ofrecen en la Embajada de Chile y fracasar en sus desesperados intentos por encontrar protección en diferentes lugares de Andalucía, Miguel decide huir desde Huelva a Portugal con tan mala suerte que, estando necesitado de dinero, decide vender el reloj que Vicente Alexandre le dio como regalo de bodas. Y creyendo que se trata de un delincuente, es detenido por la policía de la dictadura militar portuguesa, quienes inmediatamente le entregan a las autoridades españolas. Miguel es reconocido enseguida como un activista republicano. Lo encierran durante 5 días y padece un auténtico calvario. Interrogado durante 10 interminables horas, es duramente apaleado y torturado hasta orinar sangre. Finalmente, Miguel es trasladado a la prisión madrileña de Torrijos, dando comienzo así el largo periplo carcelario del poeta. En la cárcel de Torrijos, Hernández escribe una poesía a su hijo, unas coplillas, como él las llamó, y a las que casi no da importancia cuando se las envía a Josefina en una carta, pero que años después iban a convertirse en uno de los poemas más hermosos de la literatura española. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. A raíz de la muerte de su primer hijo, Hernández había comenzado a redactar un conjunto de poemas que conformarían posteriormente el libro
Cancionero y romancero de ausencias, que nunca pudo ver publicado. Dicho libro incluye Las nanas de la cebolla y otras muchas composiciones de índole más intimista que las anteriores. Estando encarcelado, se le abre un proceso durante el cual es llamado 2 veces a declarar. En sus comparecencias ante el juez militar, Miguel no oculta en ningún momento su participación en la guerra en el bando republicano, ni tampoco sus ideales antifascistas y revolucionarios. Sin embargo, y contra todo pronóstico, sale en libertad el 15 de septiembre. Miguel se marcha entonces a Cox, un pueblo cerca de Orihuela, donde vive Josefina, cometiendo el mismo error que llevó a Lorca años atrás a refugiarse en Granada, el error de confiar inocentemente en sus paisanos, creyendo que entre su gente estaría más seguro. Cuando Miguel vino a Orihuela a ver a Josefina, cuando lo sacaron de la cárcel de Ocaña, y fue cuando un tal, no lo dijo, lo denunció a uno que había en el juzgado que le decían el patagorda. Y así, 2 semanas más tarde, paseando un día por Orihuela, las autoridades del movimiento le reconocen por la calle, le detienen de inmediato y le trasladan esposado al seminario de Orihuela, en cuyos lúgubres sótanos se había habilitado una cárcel conocida como Prisión de San Miguel. Durante su estancia, es sometido a un trato especial de aislamiento, pasando mucha hambre y vejaciones de todo tipo, hasta que se recibe la orden de traslado a la prisión madrileña de Conde de Toreno, donde coincide con otro preso ilustre, Antonio Buero Vallejo, quien le hace un archiconocido retrato para que Miguel se lo envíe a su hijo. A principios de enero de 1940 es requerido por el Consejo de Guerra para que comparezca ante el tribunal. Tras un proceso kafkiano sobre Miguel recae una implacable sentencia de muerte, hasta que finalmente su jefe y amigo, José María de Cosío, realiza las gestiones necesarias para librar al poeta del pelotón de ejecución, consiguiendo que el ministro del Ejército, Sánchez Mazas, se entreviste con Franco, quien al escuchar las argumentaciones de su ministro dijo: Otro García Lorca no. Determinando conmutar a Miguel la pena de muerte por la inmediata inferior. Al poeta se le condena finalmente a 30 años de cárcel. Prosiguiendo con su particular turismo carcelario, en septiembre Miguel es trasladado a la prisión de Palencia y en noviembre al reformatorio de Ocaña. Cuando llega, se encuentra con varios antiguos amigos que le preparan un banquete de recibimiento, ilustrando un menú en el que no faltaban buenas dosis de humor. En los últimos meses de su estancia en Ocaña, Cosío va a visitarle, ofreciéndole la posibilidad de salir en libertad si Miguel se retracta de sus ideas, proposición que el poeta rechaza rotundamente. Miguel solo tenía que afirmar una voluntad de colaboración con el nuevo régimen para que se le otorgara el indulto, pero tan convencido estaba de sus ideas y sus actos que respondió que él no se vendía como si fuera una puta barata. El poeta libra en aquellos días una lucha interna entre su firmeza ideológica y moral y su deseo de salir de la cárcel y reunirse con los suyos. Harto de estar lejos de su familia, decide pedir el traslado al reformatorio de Alicante, a donde es conducido en junio de 1941. En dicha prisión, Miguel recibe una vez por semana la visita de su mujer y su hijo de 2 años. Durante una de esas visitas, a Miguel le dan la oportunidad de poder abrazar a su hijo en el patio de la cárcel. Aquella iba a ser la última vez que Miguel iba a poder abrazarlo. A finales de noviembre de 1941, Miguel ingresa en la enfermería de la prisión víctima de un tifus que se complica después con una tuberculosis pulmonar aguda. En la cárcel no hay apenas medicinas y es su familia la que debe procurarle los medicamentos. Las fiebres no remiten y Miguel está cada vez peor. Los medios de que disponen en la prisión no son suficientes para detener la enfermedad. Dejar morir era otro tipo de condena, más lenta, pero igual de efectiva que la explícita condena a muerte. Miguel se consume en la cárcel. Su antiguo protector, el eclesiástico Luis Almarcha, ha encargado a su padre jesuita del reformatorio que consiga de Miguel la abjuración de sus escritos subversivos y, de paso, la celebración del matrimonio canónico. Pero el poeta,
una vez más, vuelve a rechazar su ofrecimiento. A pesar de su ateísmo, Miguel no podía permitir, sin embargo, que su mujer y su hijo quedaran legalmente desasistidos después de su muerte, puesto que el matrimonio civil se consideraba nulo en la nueva legalidad vigente. Por este motivo, y cediendo al chantaje religioso, Miguel y Josefina contraen matrimonio por la Iglesia en una triste ceremonia celebrada en la enfermería de la prisión de Alicante. Por esos días, el estado de Miguel empeora vertiginosamente. Se encuentra postrado en la cama, sin poder comer, sin poder moverse, casi sin poder hablar y a veces delirando. Cuando llega la autorización para que lo saquen al sanatorio, falta la ambulancia que lo traslade y en cualquier caso, ya es demasiado tarde. Finalmente, el 28 de marzo de 1942, a las 5:30 de la mañana, muere Miguel Hernández en la prisión de Alicante a los 32 años de edad. Horas antes, había recibido la visita de su hermana Elvira y de su mujer, Josefina, que esta vez no había traído al niño. Te lo tenías que haber traído, le recriminó Miguel a su mujer, con lágrimas en los ojos, roto de pena y de dolor, sabiendo con certeza que le quedaba poco tiempo de vida. Una vez fallecido, el rostro de Miguel permaneció con los ojos abiertos sin que nadie se los pudiera cerrar. Sus compañeros del reformatorio lo amortajaron y prepararon un funeral. Después, entregaron el cadáver a su familia, que acudió a enterrarlo al cementerio de Alicante. Cuando el padre de Miguel se enteró de la muerte de su hijo, pronunció estas terribles palabras. Él se lo ha buscado. A Miguel no se le pudieron cerrar los ojos después de muerto debido al hipertiroidismo que padecía. Cerrados o no, se apagaron para siempre, de una manera injusta, terrible, perdiendo España a uno de los más grandes poetas del siglo XX y a un hombre de una extraordinaria calidad humana. Su gran amigo Vicente Alexandre lo retrató de este modo. Era un ser generoso al máximo. Donde hubiera dolor, allí estaba él. Cuando yo he padecido, el rostro que aparecía a mi lado era el de Miguel. El que venía a cuidarme era Miguel. Era confiado y no guardaba daño. Creía en los hombres y esperaba en ellos. No se le apagó nunca, no, ni en el último momento. Esa luz que por encima de todo, trágicamente le hizo morir con los ojos abiertos. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.